Son las 6:30 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Alejandra, ¿cómo le va? Buenas tardes, Juan Roberto. Bienvenidos a esta edición especial de Noticias Caracol. Una semana después, justo una semana después del terremoto que sacudió a buena parte del país y que dejó víctimas mortales, miles de heridos, cientos de miles de damnificados y millonarias pérdidas y destrucción, especialmente en el suroccidente del país y en el eje cafetero, Alejandra. Usted lo ha dicho, Juan Roberto, 7 días después, una semana, y ha comenzado una penosa, pero también muy necesaria fase para recoger los escombros que dejó el terremoto, pero en medio de esa recolección siguen apareciendo además historias de dolor, pero también de vida, de resiliencia y de solidaridad. Esa solidaridad que hoy ha sido el común denominador en toda Colombia, un país que se volcó a ayudar a los afectados por el sismo. Tal vez lo más admirable de todo esto que ha pasado en medio de estas circunstancias tan difíciles. Noticias Caracol ha estado desde el primer momento, el lunes pasado, apenas ocurrió la tragedia, al lado de los afectados, de sus familias, de los miles de habitantes que ahora enfrentan la penosa tarea de reconstruir sus vidas. Pero ustedes, a nuestro equipo, que sigue desplegado en diferentes sitios, ya iremos con ellos a esos puntos y vamos a estar también, Alejandra, muy atentos a la locución que a las 7 de la noche está prevista del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. ¿Se sabe algo de esa locución? Enviaron un comunicado en el que establece que el jefe de Estado estará entregando detalles de las acciones, pero también de las decisiones tomadas desde el momento que ocurrió la emergencia, el terremoto el pasado 10 de agosto. Sí, señor, una cadena de medidas que se supone va a anunciar el presidente de la República a partir de las 7 de la noche. Lo tendrán ustedes aquí en Noticias Caracol. Pero antes hay que recordar lo que pasó hace exactamente una semana, una mañana que el país nunca va a olvidar. El reloj marcaba las 7:34 de la mañana. Fueron 90 segundos de angustia. La intensidad del terremoto que sacudió al país como nunca antes fue registrada en los teléfonos celulares de miles de personas. En el centro de Pereira, un ciudadano grabó la evacuación de varios edificios mientras todo se movía. El Bolívar desnudo del escultor Rodrigo Arenas Betancourt fue testigo de excepción de la forma como el edificio de los juzgados, al lado de la alcaldía, se desplomó. La caída del edificio de Villa 13 en la esquina del Parque de la Libertad de Pereira también fue un momento dramático. El aeropuerto Matecaña, estructura que era orgullo de la región, quedó en ruinas. Tres personas perdieron la vida en la terminal internacional. Quietos todos, quietos. En este edificio en construcción del proyecto Mosaico en Pereira, sus empleados imploraban al Creador mientras todo se estremecía. Padre eterno, Padre santo, Padrecito lindo. Cuando la grúa se movía de un lado a otro, en medio del terror, una voz hizo que todos recuperaran la fe. Calmados, bajemos, pero calmados, bajemos de a uno, calmados. No, señor. En Manizales, un ciudadano de nervios de acero vio como el Bolívar Cóndor de Arenas Betancourt también se bamboleaba. Luego puso su atención en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario y tras registrar cómo se caían algunas piezas, la torre izquierda falló. En otra zona de la capital caldense, la gente se aferraba a lo que fuera. Otra persona registró el colapso de un edificio de 6 plantas. En Cali, toda una sección histórica del hospital universitario se desmoronó. A las 7:34, muchas personas estaban en Cali llegando a sus citas médicas cuando todo tembló. En el batallón Pichincha de Cali, un destacamento estaba en formación. Los techos de todo un alojamiento se vinieron a tierra. Los habitantes del barrio San Juan en Buenaventura también vivieron en carne propia la caída de sus construcciones. En Chocó son muchos, por no decir que todos, los municipios afectados. Era de 4 pisos y se vino abajo. Así fueron los 90 segundos de mayor pánico que ha vivido el país en los tiempos más recientes. Y cuyo epicentro fue este lugar, San José del Palmar, un humilde y olvidado municipio del Chocó,
a donde también llegó Noticias Caracol. Sus casas también evidencian las consecuencias del terremoto, que hoy dejan destrucción y muerte en gran parte del occidente de Colombia. Imágenes que yo creo que van a ser imborrables, especialmente para quienes las padecieron. 6:35 minutos. No hay, Alejandra y televidentes, una región donde no hayamos estado. Y lo decimos porque somos conscientes aquí en Noticias Caracol de que todas las regiones sufren los estragos de este sismo. Lo han sufrido y van a tener que venir ahora a un proceso que se llama reconstrucción. Juan Roberto, y no solo para reportar lo que sucede, sino también para escucharlos y servir de puente frente a las necesidades que se están viviendo por cuenta de esta emergencia. Sí, señora, bien vale la pena por eso que tras este terremoto, una semana después, revisemos las diferentes zonas del país y vamos a comenzar con el Valle del Cauca, con las cifras que no son solo cifras, detrás de ellas hay rostros, hay tragedias, hay víctimas y hay historias. En lo que concierne al departamento del Valle del Cauca, lo estamos viendo, se registraron 66 muertes. Heridos, tenemos el reporte hasta el momento de 2.070 heridos y un total de 42 municipios afectados, que estamos hablando en este caso del departamento completo, que comprende 42 municipios. Ahora, si nos vamos a su ciudad capital, hablamos de 123 casos de muertes y es la ciudad capital que concentra el mayor número de muertes en esta emergencia. Heridos 1.485 y rescatados 88 personas. Todos llevamos en el corazón a Cali y al Valle del Cauca. Vamos precisamente a esta región, Juan Jacobo Castellanos, Juan Camilo Cortés, que han estado allí, como el resto de compañeros también de la capital del Valle del Cauca, con lo que pasa a esta hora, una semana después. Juan Jacobo, Juan Camilo. Juan Roberto, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludamos aquí desde, en efecto, este es el Coliseo donde se recibe el número más grande, el centro de acopio más grande de ayudas aquí en la capital del Valle del Cauca, y se realiza permanentemente los puestos de mando unificados, donde hoy el alcalde Alejandro Eder pues ha entregado algunas cifras muy dicientes, como por ejemplo que entre un centenar, 2 centenares, 200 edificios van a tener que ser demolidos en la capital del Valle del Cauca. Juan Jacobo, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Camilo, para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Y estuvimos recorriendo 3 de los barrios del suroccidente de Cali, en donde hay edificaciones a punto de desplomarse. Al frente de en los andenes, al frente de esas edificaciones, se sientan quienes habitaron esos edificios. En cualquier momento se meten arriesgando sus vidas para poder sacar las pocas cosas que quedaron dentro de sus apartamentos, y están definiendo que en las próximas horas obviamente decidan qué va a pasar con sus edificaciones. Esto fue lo que recopilamos aquí en Cali. A miles de caleños se les cayeron los muros, se les desplomaron los sueños, pero el terremoto no pudo sacudirles ni su fe ni su esperanza. De tenerlo todo pasamos a no tener nada. Es muy difícil, pero hay que levantarnos, o sea, es un nuevo inicio y tenemos que hacerlo porque no nos podemos quedar esperando y llorando a ver qué es lo que va a suceder. La tradicional calle Quinta en el sur de Cali en algunos tramos parece que fuera una vía de una ciudad fantasma. En uno de sus costados, varios edificios amenazan con desplomarse. Igual pasa en los barrios Cuarto de Legua, Los Cámbulos y Tequendama. Quienes allí tenían negocios aseguran que las pérdidas son millonarias. Ese era mi local, lo habíamos comprado en diciembre y llevaba 7 meses abierto. ¿Tus pérdidas cuánto pueden sumar aquí? Yo creo que por ahí unos 300 millones. Por otra parte, quienes muy seguramente no vuelvan a sus apartamentos, en medio de la tristeza y las dificultades que enfrentan, piden que no los dejen solos. Levantarnos, buscar la manera de ir adelante y empezar de nuevo, porque no tenemos nada, no quedó nada, entonces, pero pues ahí vamos, por lo menos tenemos vida. A la alcaldía de Cali le hacen un llamado para que definan lo más pronto posible qué va a pasar con los edificios en que habitaban. Empezar a ver qué ayuda es la que nos va a ofrecer el gobierno, los seguros del apartamento. Afortunadamente nosotros teníamos un seguro en el apartamento, entonces ya radicamos los papeles, nos hicieron la encuesta ya de la alcaldía, nosotros fuimos como de los primeros edificios que nos hicieron las encuestas, pero de ahí ya no sabemos más cuándo van a llegar las ayudas, vivir de posada mientras tanto donde la familia. Quienes han enfrentado esta emergencia desde el pasado lunes aseguran que hoy la capital del Valle tiene una gran ventaja en el proceso de reconstrucción.
sus habitantes están unidos. Increíble, increíble la solidaridad. Todo Cali se vino encima a ayudar. Se ha sentido mucho la hermandad, la comprensión por el uno, el otro. Han quedado como atrás ese rezago que venía como de la política, y ahora se da cuenta de que el ser humano es más que eso. Es simplemente que no somos nada, entonces tenemos que ayudarnos unos a otros. En Cali, el terremoto dejó 80.000 damnificados, 40.000 de ellos en condición crítica. El puesto de mando unificado de la alcaldía de la capital del Valle reporta que en este momento hay 54 personas desaparecidas. Hay 4 frentes de trabajo en donde los rescatistas de Colombia y del mundo todavía siguen trabajando y trabajarán toda esta noche para poderlos recuperar. El mayor número de personas desaparecidas en este momento estaría en el edificio Vanessa, aquí en la capital del Valle del Cauca, Juan Jacobo. Pero como lo decía nuestro director, detrás de esa cifra de fallecidos, pues hombre, hay cientos de familias hoy llorando a sus seres queridos, intentándolo, hacer ese duelo precisamente, y decenas de velatones se han desplegado aquí en la ciudad. Juan David Ríos, usted está en una de ellas, adelante. En este momento están durmiendo en los parques. Juan Camilo, Juan Jacobo, justamente me encuentro en el sur de Cali, en el Parque de las Banderas, y a esta hora se lleva a cabo esta velatón. Al principio, una oración, por supuesto, para todos los caleños que han perdido no solo a sus seres queridos, sino también a sus familias, incluso sus viviendas. Ustedes ven las imágenes de cómo está la gente aquí justamente reunida para poder mostrar nuevamente esa solidaridad de los caleños. El alcalde Alejandro Eder habló incluso de la recuperación de Cali, la reconstrucción que podría demorar incluso 3 años, incluso un costo de 10 billones de pesos. Esto fue lo que nos dijo el alcalde Alejandro Eder. De perdón, de reconciliación. ¿Esto va a durar cuánto? ¿Usted calcula 3 años? Esto yo creo que es muy importante que los caleños y además todos los ciudadanos de las zonas afectadas tengamos presente que apenas estamos en la primera semana de una maratón que va a durar 3 años. Solo estamos ahorita en estos primeros 7 días, estamos iniciando la fase de la crisis humanitaria, que va a durar por lo menos entre 3 y 6 meses. Entendamos que, por ejemplo, en el caso de Cali, si bien hay alrededor de 100 edificios colapsados o semicolapsados, hay probablemente decenas más, puede ser otro centenar o 2 centenares, que tendrán que ser demolidos. Eso es lo que quiere. Además, hay edificios que, no solo privados, también públicos, las estaciones de bomberos, hospitales, colegios, que tienen que ser fortalecidos con medidas antisísmicas. Nosotros estimamos que tendrá un costo solo en Cali de 10 billones de pesos. Un proceso de recuperación que por supuesto requiere tiempo y además la unión de los caleños. También hablamos con la gobernadora del Valle del Cauca, con Dilia Francisca Toro, justamente en una de las bodegas en donde se están recibiendo todas las ayudas, todas las donaciones. 290 toneladas se han repartido a todo el Valle del Cauca, y ella nos habló también del proceso de recuperación para el departamento. Del amor que Dios nos ha manifestado. Nos están apoyando, por ejemplo, ingenieros de la Universidad del Valle, nos están apoyando ingenieros de la Universidad Nacional que están yendo a los municipios, de ISA también nos están apoyando, ingenieros estructuralistas, geólogos, la Corporación Autónoma del Valle, todos han estado apoyando porque la idea es ir a cada municipio a evaluar las viviendas, las instituciones educativas, los hospitales que quedaron con muchísimos problemas. Ir allá para evaluar cuáles son los que hay que definitivamente, las casas que tenemos que derribar, cuáles son las que podemos mejorar la vivienda y cuáles son las que urgentemente podemos apoyarlos. Ya iniciamos en el Cairo, ya llevamos en San Pacho, en Toro, ya llevamos también materiales, porque estamos comenzando a lograr que esas casas o esos sitios donde son habitables pero que les falta cualquier cosa para poder habitar del todo, entonces lo mejoramos y así de esa manera no tenemos la gente en la calle, sino que la tenemos en sus casas. 6:44 minutos, una frase que cala, Alejandra y televidentes, la de la señora que le habló a Juan Jacobo Castellanos en Cali: de tenerlo todo pasamos a no tener nada. Ahora vamos a otra zona del valle, sí, donde además no tienen nada y quedaron con semejante tragedia. Nos estamos refiriendo al puerto de Buenaventura, el puerto más importante del país
y el que hoy sufre el abandono y además los estragos de este terremoto. Que tiene, Juan Roberto, más de 1.200 damnificados y presenta un registro de más de 1.000 viviendas afectadas. Ahí se encuentra nuestra compañera Camila Olaya, justamente quien también ha estado con su gente escuchando sus necesidades. Camila, adelante. Alejandra, sí señora, la solidaridad de los colombianos se ve aquí, en uno de los centros de acopio de la ciudad. Esto es en la Escuela Taller de Buenaventura. Aquí ya se han recibido decenas de toneladas entre alimentos, insumos de primera necesidad y agua. 2 de estas toneladas ya han sido enviadas a Huanchaco. Precisamente en este sector estuvimos esta mañana recorriendo. Escuchamos a su gente, acompañamos la entrega de estos insumos y además vimos la condición en la que hoy viven más de 1.200 habitantes ahí en Huanchaco. Esta es la historia. Muy temprano, desde el muelle de Buenaventura, comenzaron a cargarse uno a uno los costales con ayudas humanitarias. Son 2 toneladas que emprenden el viaje hacia Huanchaco. 40 minutos después, las ayudas pasan de unas manos a otras y empiezan a recorrer esta comunidad. Pero aquí el paisaje cambió. En el camino aparecen viviendas afectadas y familias que intentan recuperar lo que perdieron. Estaba en un hotel de ladrillero ofreciéndole a unos gringos unas cocadas y ahí cuando fue un temblor. Y ahí empezamos ahí, pues yo empecé a correr porque yo pensé en mis hijos y mi hermana, porque como ella tenía la casa media pero no sabía que era la mía que se iba a caer. Kelly corrió pensando en sus hijos. Hoy camina junto a ellos por el lugar donde estaba su hogar. ¿Y aquí qué quedaba en tu casa? Pues por este lado, por aquí era la puerta porque era como una L y por aquí, por este ladito así, este era el balconcito, por aquí quedaba el mueble. Y unos pasos más adelante está María Elena Jaramillo. Que se hundió la casa. Se hundió. Y está vivible. Yo tengo 2 nietos. Tengo mis 2 nietos. Fue muy duro. Y mientras unos buscan recuperar sus casas, otros intentan reconstruir también su forma de ganarse la vida. Óscar Murillo lleva más de 20 años viviendo en Huanchaco. Su vivienda colapsó y el agua también destruyó el negocio con el que sostiene a su familia. Pero hoy permanece la esperanza de volver a empezar. Las cuentas siguen, las deudas y toca que buscar para ver cómo uno sigue trabajando. Esa es la forma de yo expresarme pues, para poder trabajar. Mientras la marea baja, una semana después del terremoto, en Huanchaco todavía quedan casas por levantar, familias por regresar y negocios por salvar. 6:48 minutos, otra región que llevamos en el corazón, el eje cafetero, tal vez el departamento más golpeado por cuenta del sismo ocurrido hace una semana fue el departamento de Risaralda y su capital Pereira. Allí, repito esas cifras, o detrás de esas cifras hay rostros, hay dramas y hay familias. Cifras que lamentablemente tenemos que registrar y que duelen y que enlutan al país. Tenemos entonces en Risaralda 108 muertos, 584 heridos y esta que es alentadora, 268 rescatados, 14 municipios afectados ahí en el departamento. A las 6 de la tarde, 49 minutos, vamos allí al eje cafetero con Catalina Vargas y Carlos Eduardo Barragán. Hemos visto, Catalina, hizo usted un reporte hoy, los vi a los dos haciendo un reporte sobre las lluvias muy fuertes, para colmo de males, para mojar y para meterle más drama a esta tragedia de los damnificados. Llueve copiosamente desde esta mañana en Risaralda. Catalina, Carlos. Juan Roberto, Alejandra, no solo desde hoy, desde ayer viene lloviendo muy fuertemente, Carlos. Es muy dura, muy crítica la situación en este momento de las personas damnificadas que se encuentran distribuidas a lo largo de los 8 albergues que están dispuestos en solo la capital, en Pereira. Usted, Carlos, tuvo la oportunidad de recorrer el más grande, el Olaya Herrera, en donde hay aproximadamente 500 personas. Yo estuve en La Libertad y la situación es realmente preocupante. El drama, como lo decía usted también, Juan Roberto, aparte de quedarse sin casa, aparte de tener las incomodidades, están a la intemperie, o mejor dicho, solamente resguardándose por una carpa. Allí reciben alimentación, atención médica, pero lamentablemente están al aire libre. Los albergues que son oficiales, o digamos los que la alcaldía ha habilitado, tienen techo, pero estas autoalbergues, podríamos llamarlo así,
son a los que reciben a más de unas 1.500 personas. ¿Qué le dijo usted al alcalde de Pereira, Catalina? Mire, lo que dice el alcalde Mauricio Salazar es que estas lluvias además complican las labores de rescate y además en este momento hay estructuras bastante afectadas, parcialmente afectadas, que con las lluvias y el peso del agua empiezan a caer. Habló de lo que viene para Pereira y esto fue lo que nos contó. Nosotros ya estamos concluyendo el censo de los damnificados, tanto de las familias como de los propietarios de los inmuebles, y estamos nosotros avanzando con la identificación de las edificaciones que ya hay que demoler. Por criterio técnico, el día de ayer se aprobó la demolición de 17, esta semana entrante seguro van a ser 100 las edificaciones que se va a autorizar su demolición, y esto hace parte de esa reacción inmediata en la que nosotros estamos. El dato preliminar indica que el costo asciende a los 10 billones de pesos. La aspiración mía es que logremos reconstruir la ciudad en un plazo máximo de 5 años. Hace apenas unos minutos el cuerpo de bomberos aquí de Pereira rescató los cuerpos sin vida de 2 personas en la carrera séptima con 17. Ese fue el último rescate que hemos tenido noticia, es decir, Juan Roberto, ya van 110 muertos los contabilizados en Risaralda, Catalina. Sí, ahora hablemos a nivel departamental, porque son 14 los municipios afectados en solo Risaralda, pero tal vez los que presentan mayores afectaciones son Dos Quebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal. Esto fue lo que nos dijo el gobernador frente a esas etapas de reconstrucción del departamento de Risaralda. Primero, en el censo de las personas afectadas, el RUT, Registro Único de Damnificados, que las alcaldías están encargadas de levantar con los damnificados. Segundo, estamos en este momento a través de la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores, propiciando un documento para entregar al señor presidente de la República y que en el decreto de emergencia queden incluidos algunos de las necesidades puntuales que tenemos en los territorios afectados. Primero, el desahorro del FOMPET. Allí tenemos algunos departamentos y municipios recursos necesarios para afrontar esta calamidad. Segundo, la posibilidad de hacer trámite express en los OCAR regionales de regalías que vayan enfocados obviamente a atender esta calamidad y con miras a la reconstrucción de todo el territorio. Tercero, importante, tienen que tener en cuenta que hay un pilar en nuestros territorios que es la red hospitalaria. 6:53 minutos. Vamos ahora a hablar del Chocó. Tal vez primero es la región, recordemos, Alejandra y televidentes, el epicentro del terremoto, pero también es el lugar donde es más difícil dimensionar el daño, el aislamiento, el abandono. Claro, tema de orden público. Los grupos armados, además, como si fuera poco, atosigando a quienes tratan de llegar con ayudas, una población valiente, una gobernadora valiente, y que también allí, por supuesto, hay que voltear a mirar, y allá estamos en el departamento del Chocó. Y si hablamos de Chocó, antes de ir con las cifras de muertes, hablamos de una afectación, Juan Roberto, hasta el momento del 93% de los municipios que tienen algún punto de afectación allí en ese departamento, que registra hasta el momento, o bueno, que registra en este instante 13 casos de muertes, 310 heridos y 29 municipios afectados. Particularmente en Quibdó se registraron 9 muertos y 119 heridos. Sí, señora. San José del Palmar, Novita, Sipí, Alto Baudó, Condoto, Tadó, Ismina y por supuesto Quibdó. Allí en esa ciudad, en la capital del departamento del Chocó, Luis Apolo y nuestra querida compañera Andrea Estrella están en este lugar. Lo que pasa, lo que hoy han dicho las autoridades y por supuesto los afectados. Compañeras Luisa y Andrea. Juan Roberto, Luisa, televidentes, pues aquí a mi espalda o nuestra espalda está lo que hasta hace una semana atrás eran los bloques de segundo y tercero de primaria en el colegio Carrasquilla, que aloja al menos 3.000 estudiantes. Hoy está reducido a esto, a escombros. Así como esta, hay unas 18 instituciones educativas en Quibdó que necesitan urgente una intervención y otras 35, Luisa, que necesitan varias evaluaciones para poder operar. Andrea, y durante estos días hemos tenido la oportunidad de visitar los barrios, conocer esas
esas historias, el drama de las familias que han perdido por completo esas viviendas o tienen algún tipo de afectación. Esta mañana también estuvimos en la Universidad Tecnológica del Chocó, la única universidad pública del departamento, y miren este dato, de los 13 bloques que están para recibir a los estudiantes, 12 bloques en este momento tienen restricción, no se pueden usar, y ese es alguno de los retos, o es el reto también más grande que tienen aquí en el departamento, la reconstrucción, cómo van a hacer, qué se requiere, maquinaria, implementos de construcción. Y Andrea, nuestro compañero Juan Andrés Beltrán, quien también estuvo aquí en el departamento del Chocó, recopiló toda esa información, qué se requiere para la reconstrucción del departamento. Para más de 20.000 familias en el departamento del Chocó, su lugar seguro, su vivienda, su colegio y hasta su iglesia dejó de serlo tras el fuerte terremoto del lunes 10 de agosto. Necesitamos mucha ayuda para uno poder levantar algo, para uno salirse ya de ese parque. Cualquier cosa que a uno le den le sirve en estos momentos, porque esto fue duro. Simplemente quedaron escombros. El único que quedó de pie es el Milagroso, que nos ha salvado. La infraestructura en Chocó varía entre casas con madera y teja, otras con cemento y bloques distribuidas entre más de 45.000 kilómetros cuadrados de selvas, ríos y pequeñas zonas urbanas. Para una familia en el departamento del Chocó, perder una vivienda que ha podido construir con esfuerzo durante años significa quedar sin ningún tipo de respaldo en el mundo. La primera etapa del plan de reconstruir a Chocó ya está en marcha. El diagnóstico inicial estará a cargo de ingenieros que tendrán que determinar si las más de 22.000 edificaciones impactadas requieren refacción, reparación o reconstrucción total. Todo lo que estamos haciendo es un diagnóstico inicial preliminar del estado de las edificaciones para saber si son habitables o no. Y aunque aún no hay un cálculo del tiempo y el dinero que requiere la reconstrucción, la gobernadora tiene claro que es urgente reparar las casas que se puedan y que necesitan toda la ayuda, incluida la del gobierno nacional. En las dos primeras categorías, una vez contemos con la información, podremos rápidamente, con la iniciativa del Banco de Materiales, más el acompañamiento técnico, contribuir a que la gente pueda cuanto antes volver a habitar sus hogares y tener menos damnificados. La tercera etapa, la de reconstrucción total, indefectiblemente requiere el apoyo del gobierno nacional. Reconstruir Chocó no será solamente levantar paredes, cambiar tejas o reparar estructuras. Será devolverle a miles de familias la posibilidad de volver a sentirse seguras en medio de tantas necesidades. Y a propósito del departamento del Chocó, un Señora. dato adicional y muy alentador, y es que hace 5 días, más o menos el miércoles, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ya estaba reportando que no estaban en la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces eso da cuenta justamente del avance, además fueron los primeros en avanzar en el proceso de reconstrucción o por lo menos en proyectarlo. Sí, mire, 6:58 minutos. Vamos ahora a hablar de un departamento que también sufrió en el eje cafetero, el departamento de Caldas. Sí, señor. En el departamento de Caldas se registraron 7 casos de muertes, 150 heridos y 18 municipios afectados. En el caso de Manizales estamos hablando de 6 muertos y 211 heridos. Tatiana Sanabria y Pablo Arango, 2 compañeros también del equipo de Noticias Caracol, allí con lo que pasa en la bella ciudad de Manizales y en el bello departamento de Caldas. Tatiana, Pablo. Juan Roberto y televidentes, muy buenas noches. A esta hora los saludamos desde el centro histórico de Manizales, el punto más afectado por cuenta del terremoto. A mi espalda se encuentran decenas de funcionarios de la alcaldía trabajando a toda marcha. El objetivo es que mañana esté habilitado este punto. Un dato muy importante, 20.000 personas trabajan aquí y por eso es la razón en que están haciendo estas labores para reactivar el comercio, Pablo. Tatiana, ya hay un dato de cuánto cuesta la reconstrucción de Manizales, aproximadamente 300.000 millones de pesos. Van a solicitar endeudamiento al Consejo de Manizales por 220.000 millones para esa reconstrucción que se estima está afectando a 4.000 personas damnificadas aquí en Manizales. Hablamos con el alcalde Jorge Eduardo Rojas sobre este proceso de reconstrucción. El estimado todavía nos falta acabar el cálculo, pero sabemos que va a superar los 300.000 millones de pesos. Pero como buenos manizaleños, nosotros somos gente echada para adelante que ha resurgido de muchas crisis. Nosotros confiamos, eso sí, plenamente en el gobierno del presidente Abelardo de las Priella
que está haciendo un esfuerzo grandísimo por conseguirle plata al Chocó, a Risaralda, a Quindío, a Caldas y a los demás. Acabamos de radicar en el Consejo Municipal la solicitud de autorización para un empréstito de 220 mil millones de pesos. Primero, para acabar de atender la emergencia. Segundo, para las demoliciones. Las demoliciones son vitales porque hay muchos edificios que si no los demolemos rápido están impactando los edificios vecinos. Tercero, para mejoramiento de vivienda. Tenemos más de 7.000 viviendas impactadas. Cuarto, para programas de nueva vivienda y quinto, para el apoyo a los comerciantes. 7 en punto, en instantes la alocución del presidente de la República y luego la edición central de esta cobertura especial de Noticias Caracol una semana después del terremoto en Colombia. Se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Compatriotas, buenas noches. Me dirijo a ustedes con el corazón apretado, pero con el alma firme. El pasado 10 de agosto, en mi primer día hábil como presidente al frente de la nación, un devastador terremoto sacudió nuestra patria. La tierra tembló, pero Colombia no se quebró. Encomiendo a Dios en mis oraciones constantes las almas de los cientos de compatriotas que han perdido la vida. Que la infinita misericordia del Señor lo reciba en su seno y sostenga con consuelo y fortaleza a las familias que hoy padecen el dolor de su ausencia. No existe palabra capaz de aliviar plenamente el vacío que deja un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, un hermano o un amigo. A todos los dolientes de las víctimas les reitero mi solidaridad personal, la cercanía de todo el gobierno nacional y el abrazo de una nación que no los abandonará. Pienso y me ocupo directamente las 24 horas del día en los miles de heridos. Me ocupo en aquellos que buscan a un familiar desaparecido. Estoy pensando todo el tiempo en las decenas de miles de familias que perdieron su vivienda y de aquellos que contemplan la pérdida del trabajo de toda una vida. La patria está de luto, queridos compatriotas, pero la patria también está de pie, trabajando y rugiendo. A ellos, a las víctimas, dediquemos un minuto de silencio y oración.
Compatriotas, quiero entregarles un reporte preciso y transparente, con corte al último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La tragedia se extiende a 450 municipios en 15 departamentos. Esto significa que una tercera parte de la patria se vio afectada por el terremoto. Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas. Hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas. También se reportan daños en 285 centros de salud y en más de 2.838 establecimientos educativos. Centenares de vías, puentes e instalaciones indispensables para la vida cotidiana de los colombianos se vieron impactados por la fuerza de la naturaleza. Estas cifras siguen siendo preliminares. Los equipos territoriales que ordené desplegar continúan verificando la información. Por respeto a las víctimas y a sus familias, mi gobierno solo comunicará datos debidamente consolidados. Los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda concentran las consecuencias humanas más dolorosas. En el Valle del Cauca se reportan 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. En Risaralda, 104 compatriotas perdieron la vida lamentablemente. 565 resultaron heridos y 61 compatriotas permanecen lamentablemente desaparecidos. He dado la orden desde el primer minuto posterior al devastador evento de que mientras exista una posibilidad de encontrar con vida a un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno. Desde el mismo instante de la tragedia, activé los mecanismos internacionales bajo los protocolos establecidos. Hoy contamos con 138 rescatistas extranjeros, 24 estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes, integrados de manera ordenada a nuestra operación nacional. La sala de crisis nacional permanece activa a las 24 horas. Los ministros están desplegados en las regiones y todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo mantienen sus capacidades al servicio de la emergencia. Compatriotas, desde el mismo 10 de agosto no goberné desde un escritorio. Colombia no se gobierna a la distancia. Me hice presente personalmente en las ciudades, en los pueblos, en los municipios más golpeados para dirigir los puestos de mando unificados. Estuve en Quibdó, en Pereira, en Cali, en El Cairo, en Toro y ayer estuve en Buenaventura. El puerto también fue fuertemente impactado por el sismo. En cada punto donde el dolor era más intenso, llegamos con el gobierno a gerenciar la crisis y a darle una mano amiga a la gente. Estoy dirigiendo los PMU junto a gobernadores, alcaldes, la fuerza pública y los organismos de socorro. Trabajo sin descanso día y noche, porque un presidente del pueblo debe estar con su pueblo en las horas más oscuras. Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato. Nuestro deber ante la adversidad es enfrentarla y unir al país bajo una premisa clara y contundente. La patria la reconstruimos juntos. Quiero reconocer de manera especial
el trabajo incansable de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Ella ha liderado la recolección, organización y envío de ayudas humanitarias a través de la campaña Colombia, un solo corazón. Junto a las tigresas de la patria, a miles de voluntarios y al sector privado que ha ayudado muchísimo también, la primera dama ha canalizado cientos de toneladas de alimentos, agua, medicamentos, ropa, elementos de aseo y materiales. Gracias a su labor, la solidaridad ha llegado a veredas, corregimientos y barrios donde más se necesita. Gracias por tanto, vida mía, y gracias mil veces al pueblo colombiano que ha estado más solidario que nunca. Millones de compatriotas dentro y fuera del país se han volcado a ayudar. Han llegado cientos de toneladas de insumos y recursos. Miles se ofrecieron como voluntarios, pusieron sus profesiones, su tiempo, sus vehículos y sus manos al servicio de la patria en este momento tan duro. Empresarios, médicos, enfermeras, bomberos, rescatistas, policías, soldados y ciudadanos anónimos han trabajado horas interminables. Jóvenes organizando ayudas, familias ayudando a familias que jamás habían conocido. Esa solidaridad espontánea es la primera piedra de la reconstrucción de la patria. Antes de levantar paredes, una nación se reconstruye cuando sus hijos se sostienen unos a otros. Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica de todo este desastre. Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en infraestructura. Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones los daños que se han presentado por cuenta de este terremoto. En el Chocó, aunque el valor absoluto sea menor, por ejemplo, la afectación proporcional es la más alta. Ese departamento, queridos compatriotas, merece una consideración especial y un plan Marshall para todos, que salde las deudas históricas con uno de los departamentos más olvidados del país. Es hora de reconstruir al Chocó y de hacerlo bien entre todos. Miren, el país ha hecho un esfuerzo extraordinario para recoger y trasladar ayudas, pero la tarea no termina cuando llegan esas ayudas a una capital departamental. Allí comienza la fase más compleja: llevarlas ordenadamente a cada municipio, corregimiento y vereda. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a los gobernadores y alcaldes que se han unido a la causa y trabajan sin descanso para afrontar esta terrible tragedia. Hemos hecho mucho, pero los invito a seguir fortaleciendo la articulación con los consejos territoriales, la fuerza pública, los organismos de socorro y las organizaciones sociales que también han estado ahí, al frente, al pie del cañón. Hay que establecer rutas claras, prioridades verificables y mecanismos de seguimiento para la entrega de toda esa ayuda. Les confieso algo, me preocupa que la gente pase hambre. Eso tenemos que evitarlo como sea. Ninguna carretera averiada, ninguna falla de comunicaciones puede conducirnos a la resignación y a permitir que nuestro pueblo pase más trabajo del que ya está pasando. Entre todos reconstruimos a Colombia y las ayudas deben llegar a todos los afectados. Mientras atendemos esta emergencia, he mantenido el refuerzo a la contención de los incendios forestales en el Tolima. No vamos a desproteger a ninguna reunión, estamos en todos los frentes. Primero fue salvar vidas, ahora debemos atender a quienes lo perdieron todo y comenzar la reconstrucción. He encomendado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el Plan Milagro de Reconstrucción. Es un plan que une al gobierno nacional, a los constructores,
al sector financiero, a las aseguradoras, a los gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional. Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción, a trabajar unidos por Colombia, codo a codo, con el Estado, con el gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno. Invito también a cada gobernador y a cada alcalde a sumarse sin reservas. Aquí no hay colores políticos, aquí no hay ideología, hay una sola bandera y es la bandera de Colombia. Este no es un esfuerzo del gobierno solamente, es el esfuerzo de toda la patria unida, queridos compatriotas. Todos debemos poner, porque la patria la reconstruimos entre todos. En tiempo récord, el Ministerio de Hacienda activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por $200 millones, recursos que ya están disponibles para atender las necesidades más apremiantes de las víctimas de este desastre natural. Quiero agradecer al Banco Mundial por la agilidad con la que respondió a nuestra solicitud, solidaridad con Colombia y confianza en nuestro gobierno. Muchas gracias, señores del Banco Mundial. A las familias que perdieron sus viviendas, les quiero decir que no están abandonadas, no están solas. Habrá subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento bajo el concepto Vivienda Milagro. Haremos el censo, caracterizaremos cada caso y entregaremos soluciones concretas para todos los colombianos afectados. Mi gobierno asumirá esta responsabilidad con austeridad y transparencia. Aquí no se va a perder un solo peso. Vamos a hacerlo de manera decidida, a pesar de la grave situación fiscal que estoy recibiendo. En los últimos 2 años, 1 de cada 3 pesos del recaudo se destinó a la deuda. La situación fiscal, económica que yo recibo es absolutamente terrible y es fruto de la irresponsabilidad del gobierno que, gracias a Dios, ya abandonó el poder. El señor ministro de Hacienda y su equipo ya están al frente de todas las soluciones. Hoy priorizaremos cada peso para las víctimas y le repito a todos los que van a administrar estos recursos: no hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente. El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad como corresponde. Les advierto, absténganse de hacerlo. No lo voy a permitir. Para hacer frente a la tragedia, como ya lo mencioné la semana pasada, voy a decretar el estado de emergencia económica, porque este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias, y nuestra Constitución nos entrega las herramientas para ese propósito. He ordenado crear el Fondo Milagro para estructurar desde allí todo el plan de reconstrucción de la patria. Me estoy inspirando con todo el equipo económico en el FOREC, que atendió el terremoto del eje cafetero, para replicar los aciertos de ese fondo y evitar los errores que se cometieron en ese momento. Mi agradecimiento profundo a los 21 países que han ofrecido cooperación. Han llegado aviones con asistencia humanitaria e insumos médicos. Gracias al mundo que se ha solidarizado con Colombia. No tengo cómo pagarles tanta generosidad. Compatriotas, durante estos días he visto a Colombia unida. He visto el rugido de un pueblo que no se rinde. He visto a empresarios, a profesionales y ciudadanos del común poniendo el hombro, poniéndose las botas por Colombia. Cada aporte cuenta, cada hora de trabajo cuenta, cada abrazo consolador
participa en la reconstrucción. Vendrán días difíciles, no tengan duda de ello. La reconstrucción exigirá enormes recursos, paciencia, organización, trabajo sin descanso, pero sobre todo sacrificio. No se los voy a ocultar. Será muy duro lo que viene, pero sé que somos capaces de hacerlo juntos. Y créanme, esta prueba no nos va a quedar grande. Los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en la adversidad. Seguiré al frente de esta emergencia las 24 horas del día. Continuaré informándoles personalmente cada avance y cada decisión. No me rendiré. Seguiré en comunión permanente con mi pueblo, con la gente. Que Dios acompañe y proteja a quienes todavía están bajo los escombros. Todos nuestros esfuerzos están direccionados a encontrarlos con vida. Hay que pedirle a Dios también que proteja a los rescatistas, a todas esas personas que están salvando vidas, y que sostenga amorosamente a Colombia durante esta prueba tan dura. Hoy más que nunca estoy firme por la patria. Vamos a reconstruir juntos a Colombia, queridos compatriotas. La anterior fue la alocución del señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Nueva Colgate Total Whitening. Remueve las manchas de tus dientes y crea una protección antibacterial. Prevé problemas bucales antes de que aparezcan. Una semana después, el terremoto dejó una huella que se mide en vidas perdidas, casas destruidas y familias que todavía lloran lo perdido. Recorrimos las zonas más golpeadas para contar esas historias, pero también para mostrar un país que frente al dolor decidió responder con solidaridad. Estos son los rostros de quienes sobrevivieron al terremoto, los que salieron de los escombros, los que perdieron sus casas y a sus seres queridos. Hoy cuentan cómo enfrentan lo que quedó y de dónde sacan la fuerza para levantarse y reconstruir sus vidas. ¿Qué necesitan quienes lo perdieron todo? En Chocó, Valle, Quindío, Caldas y Risaralda, los damnificados ponen nombre a sus necesidades: vivienda, materiales, escuelas, vías, trabajo y apoyo para volver a levantar sus vidas. No han faltado manos para ayudar. A una semana del terremoto, colombianos de todas las regiones, empresas, voluntarios y comunidades siguen movilizando alimentos, recursos y trabajo para las zonas afectadas. Un país que convirtió la solidaridad en una respuesta a la tragedia. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Muy buenas noches, 7:22 minutos. Alejandra, ¿cómo le va? De nuevo, buenas noches. Bienvenidos a esta edición central del fin de semana de Noticias Caracol, en este cubrimiento especial que no ha parado desde el momento en que ocurrió el terremoto que causó la pérdida de miles de vidas, miles de heridos, desaparecidos y grandes destrozos. Hoy, después de todo lo que hemos visto, contado y vivido, Colombia empieza a hacerse una pregunta que va mucho más allá de las cifras, de los daños y de las imágenes que nos ha dejado este terremoto. ¿Cómo se reconstruye un país después de una tragedia? Porque reconstruir no será solamente levantar una casa, recuperar un centro de salud, una iglesia, volver a poner en pie una escuela. Será reconstruir la vida, será devolverle un hogar a quien lo perdió todo, abrir de nuevo las puertas de un negocio, que los niños puedan regresar a sus aulas y que tantas familias, Alejandra, puedan volver a dormir tranquilas. Es la esperanza de los colombianos, principalmente los afectados, los golpeados por esa emergencia, pero esa tarea, Juan Roberto y televidentes, hay que decirlo, apenas comienza. Pero si algo ha quedado demostrado en medio del dolor, es que Colombia también sabe levantarse acompañada. Hemos visto manos que llegan desde lugares lejanos, colombianos que donan lo que pueden, equipos de rescate que trabajan sin descanso, comunidades que comparten lo poco que tienen y también miles de personas que frente al dolor de otros han decidido decir no están solos. Esa solidaridad también hace parte de esta historia, un bálsamo
en medio de la tragedia. Ver que Colombia le ha dado la mano a los afectados nos llena profundamente, nos llena de esperanza. Sí, señora. Ahora viene un desafío enorme, Alejandra y televidentes. Reconstruir, recuperar y sobre todo reconstruir mejor. Esta noche en nuestra edición central queremos mirar justamente hacia allá, hacia lo que viene después del terremoto, como lo decía hace instantes el presidente de la República. La reconstrucción apenas empieza y en esa reconstrucción Colombia tendrá que demostrar una vez más de qué está hecha. Y vamos a comenzar revisando también lo que nos ha dejado esta tragedia. En esta tragedia se perdieron 289 vidas de colombianos que estaban en su casa, en su trabajo, en un centro de salud. Y detrás de esta cifra hay rostros, familias y vidas que quedaron truncadas de manera irreparable. Hoy, una semana después, le rendimos tributo a su memoria. Son fotografías recopiladas por el periódico de la casa, el diario El Espectador, y publicadas en su edición de hoy. Sí, señora. Estas imágenes nos recuerdan que cada persona que perdimos tenía una historia, un sueño, afecto, seres queridos que ahora lidian con un vacío imposible de medir, pero eso sí, muy posible de acompañar como lo estamos haciendo acá. 7 de la noche, 25 minutos, vamos a ir a Cali. Una frase que decía una señora que entrevistó a nuestro equipo, como todo el que ha estado a lo largo de esta cobertura. De tenerlo todo, lo dijo en Cali, pasamos a no tener nada. ¿Qué necesitan hoy en el Valle del Cauca? Juan Jacobo Castellanos, Juan Camilo Cortés, muy buenas noches. Juan Roberto, muy buenas noches para usted, para Alejandra, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues mire, este es un aviso que nos pide que hagamos la alcaldía de Cali en este puesto de mando unificado. Y es que se sigue necesitando con urgencia crema dental, cepillo de dientes, champú, desodorante, bloqueador solar, máquinas de afeitar, sunchos, cinta de enmascarar. Y en materia de alimentos se necesita sal, granos, café, panela, leche en polvo, avena, enlatados, aceite, pero sobre todo se necesitan manos aquí en la sede del Petronio Álvarez, muy cerca al Coliseo del Pueblo, para poder recibir esa ayuda, clasificarla y enviarla de inmediato, Juan Camilo, a los 80.000 damnificados que hay en Cali. Se han recibido 280 toneladas de ayuda humanitaria y según los datos de la alcaldía, hasta este momento han sido despachadas 204 más, pero se sigue necesitando ayuda. Para los cambios de turnos necesitan voluntarios, pero en medio de la devastación, Juan Jacobo, de este terremoto, también hay espacio para los milagros y para los reencuentros. ¡Ey, la niña, la niña! Este fue el momento en que Sofía, de apenas 3 años, salía de entre toneladas de concreto, después de pasar más de 6 horas atrapada junto a su mamá, Estefanía. Trae la niña. Gritos y aplausos acompañaron a los rescatistas que lograron sacarla con vida del edificio Ariguaní en Cali. Uno de los socorristas que ayudó a rescatarla es Germán Duque, integrante de los bomberos de esta ciudad. Cuando yo ingreso, empiezo a mirar dónde están los pacientes, y me encuentro, primero que todo, vi a la mamá, y hacia el lado sentido oriente estaba la niña. Germán entregó su corazón en el rescate. Seguí liberando a la niña, le liberé la cara y la niña antes de salir, no sé por qué lo hizo, cogió un pedazo de escombro y se lo llevó. Ella cogió un pedazo de escombro en la mano, me tenía con la otra mano agarrada y salió, la saqué. Cuando yo la saqué al exterior de la estructura pude sacarla, se la entregué al personal de la ambulancia. Este valiente bombero también salvó la vida de la madre de Sofía. Estefanía Chavarría se recupera en una clínica en Cali. Juan Camilo Cortés, nuestro compañero, logró un encuentro especial. Y mientras Sofía era sacada con vida en Cali, otra familia también esperaba un milagro. Salomón tiene apenas 2 meses. Fue rescatado junto a su papá Juan David entre los escombros de las Torres del Limonar. Ambos sobrevivieron. La madre del bebé, Valentina, lamentablemente murió. Es el primer nieto. Pues todos lo amamos mucho. Mi prima es arquitecta. Su esposo creo que es ingeniero ambiental. Y hay otro rostro que se suma a esta cadena de milagros, el de Samuel, de 21 años, quien relata que quedó atrapado bajo una pared con una columna presionándole la espalda, luego de que el edificio donde vivía se derrumbara. Lo bueno fue que como yo alcancé a salir a las escaleras, entonces el edificio se desplomó al lado mío, entonces yo quedé como en la parte de arriba de los escombros.
Desde la camilla donde se recupera le contó a nuestra compañera Catalina Vargas que debajo de los escombros 2 voces de vecinos fueron su eco de esperanza. La verdad pensé, pues hasta aquí llegué yo. Cuando ya vi que pues sí estaba atrapado, pero pues estaba vivo, pensaba en salir, tenía mucha presión en la espalda. Afuera, su padre René buscaba desesperadamente noticias. Es un milagro. Como pueden ver, le cayeron 4 pisos encima. Pero bueno, está vivo, que es lo importante. Sofía, Salomón y Samuel tienen algo en común. Sus vidas quedaron suspendidas por horas bajo el concreto, pero lograron volver a la superficie para convertirse en un testimonio vivo y el impulso para que todo un país siga adelante. 7 de la noche, 30 minutos. Alejandra y televidentes, el presidente de la República acaba de decir varias cosas. Una, la cifra que hasta ahora han estimado de lo que valdría la reconstrucción de las zonas destruidas y afectadas por el terremoto. 30 billones de pesos, estimaba el presidente de la República, pero hablando de presupuesto, también de 200 millones de dólares ya garantizados con alrededor de un crédito asegurado del Banco Mundial por parte del Ministerio de Hacienda. Sí, señora, un desembolso que dice el presidente ya anunció el Banco Mundial. A las 7:30 minutos precisamente hacemos contacto con el ministro del Interior, el ministro de la Política, pero que en estos días yo creo que la política pasa a un segundo plano. Lo veía usted, ministro, con estos testimonios, con todo lo que les ha tocado a ustedes ver en estas visitas, en estos recorridos. Ministro, ¿cómo le va? Buena noche. Juan Roberto, un saludo muy especial para usted, para todo su equipo y para todos los televidentes. Ministro, el presidente hablaba pues de que viene la emergencia económica, de los estimativos de plata, pero bien vale la pena recordar la hoja de ruta. ¿Qué tienen en esa carpeta de prioridades? Él decía, mire, hay que reconstruir muchas cosas, pero lo primero es que la gente no pase hambre, que no haya dificultades, sobre todo en materia humanitaria. Pero en esa hoja de ruta, ¿qué tienen previsto ustedes en ese proceso de reconstrucción, ministro? Bueno, el presidente desde el primer momento desplegó a los ministros por todo el territorio más afectado, por los departamentos que más sufrieron, y lo primero que nos encomendó fue coordinar la llegada de la ayuda humanitaria y particularmente en su inicio la llegada de los rescatistas. Eso ha copado naturalmente la primera semana, rescatistas, él dio la instrucción de que no puede quedar ninguna persona básicamente sepultada, que tiene que agotarse hasta el último esfuerzo para encontrar sobrevivientes, y hemos venido coordinando de manera muy intensa la llegada de la ayuda humanitaria, muy de la mano con la oficina de la primera dama y con la fundación de la primera dama. El sector privado ha sido maravillosamente solidario. Colombia se ha unido en un solo corazón. Ha habido una movilización masiva, tanto de empresarios como de colombianos comunes y corrientes en este propósito que nos ha unido. Y ahorita viene naturalmente toda la fase de reconstrucción, Juan Roberto. Y para eso pues se ha encomendado esta tarea específicamente al Ministerio de Vivienda, porque estamos en una primera obligación que es recuperar las viviendas de los colombianos que las han perdido. Es que estamos hablando de más de 26.000 casas destruidas en todo el país y 157.000 casas averiadas. Y es que hay que entender que este es un terremoto que tuvo un ámbito geográfico muy amplio. Hay terremotos que cuando son superficiales son más locales. Este terremoto, como fue profundo, afectó a cerca de 450 municipios y hay fácilmente entre 60 y 90 municipios supremamente afectados, con casas destruidas, con edificaciones públicas destruidas, con los colegios completamente destruidos y así sucesivamente. Por eso se habla de unos costos de reconstrucción supremamente altos y supremamente costosos. Ministro, el presidente ha sido muy enfático al hablar del departamento del Chocó. Dice hay que aplicar o implementar un plan Marshall en este departamento. Expliquémosle a los colombianos esto qué implica. Bueno, la situación del Chocó es efectivamente muy triste. Con el vicepresidente José Manuel Restrepo estuvimos recorriendo los municipios del departamento. Estuvimos en Quibdó, pero también fuimos a los municipios del río San Juan, a los municipios del río Baudó y a los municipios del río Atrato para constatar directamente la afectación y los daños. Y es muy doloroso, además de lamentar, por supuesto, los 13 fallecidos del departamento del Chocó, de ver cómo a veces la muy poca y escasa
infraestructura pública que existe en muchos municipios, pues verla completamente destruida. A mí me partió el alma, por ejemplo, ver un colegio en el municipio de Unión Panamericana, un colegio con sus libros, con sus instrumentos musicales completamente destruido, y oír a las familias, a los papás, a las mamás, a los profesores, pues completamente desconsolados de no saber cómo le van a brindar educación a sus hijos. Y así lo vimos en Medio Baudó, así lo vimos en Las Ánimas, así también lo vimos en Quibdó, así también lo vimos en Bagadó, municipios que han perdido todo lo poco que tenían. Por eso, pues el Chocó va a necesitar indiscutiblemente de un esfuerzo muy grande por parte de toda la nación, por parte de todos los colombianos, para reconstruir la infraestructura que tenía y debo decirlo, para dejar al Chocó mucho mejor de lo que estaba antes del terremoto. Ese es el compromiso del presidente y en ese compromiso está subido naturalmente y comprometido todo el gobierno nacional. Sí. Ministro, vienen y de verdad uno no sabe por dónde arrancar, se lo juro. Mire la libreta con todas las preguntas, el tiempo apremia, pero hay una que nos hacen recurrentemente muchos colombianos y es, Alejandra le preguntaba por el Chocó y el Plan Marshall, pero en Chocó, en Pereira, en Cali, en pueblos del Quindío, en pueblos del Valle del Cauca, en Buenaventura, hay un drama y es la cantidad de gente que se quedó sin casa. Una porque se cayó, otras porque quedaron muy averiadas. La gente, me excusa una palabra que suena tan fea, tan dolorosa, pero es la realidad de muchos colombianos y es que les toca estar arrimados en casas de familiares, de amigos o en albergues. Quien hoy no tenga casa, ¿a dónde puede acudir hoy? ¿Qué puede hacer y qué le va a brindar el gobierno de manera inmediata? Bueno, Juan Roberto, con los alcaldes y con los gobernadores hemos establecido básicamente el mapa de los albergues. No en todos los municipios hay albergues, pero por ejemplo en Quibdó hay un albergue y se está constituyendo un segundo albergue. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, los ministros, cuando vamos y nos reunimos con el alcalde y con el gobernador? Les decimos, bueno, ¿cuánta gente tiene los albergues? ¿Qué cantidad de comida necesita? ¿Cuántos baños portátiles necesita? ¿Cuántos insumos médicos necesita? Y todo eso se provee naturalmente al municipio. ¿Y qué tipos de carpas necesita? Porque pues hay carpas individuales para las zonas más frías y naturalmente carpas abiertas y más grandes para las zonas más cálidas. Es proveer básicamente lo que necesitan esos albergues, ha sido la tarea de esta semana. Ahora, hay mucha gente que tiene daños parciales en su casa, por ejemplo, que se le cae el techo, que está pidiendo tejas de zinc y que está pidiendo material básicamente para autorreparar o autoconstruir o automejorar básicamente esos daños. Y yo por eso aprovecho y hago un llamado a la empresa privada, a las ferreterías, a los que hacen materiales, para que en un esfuerzo se le pueda llevar también a todas esas familias, a todos esos municipios, sobre todo en zonas rurales que piden materiales para hacer una reparación inmediata, porque pues un plan de vivienda toma tiempo, un plan de vivienda no es inmediato. Un plan de vivienda, por ejemplo, el último masivo que se hizo de casas gratuitas, que fueron las 100.000 casas, tomó prácticamente 3 años y medio, 4 años en finiquitarse. Esa es una solución, por ejemplo, que puede ser inmediata y que puede ayudarle a mucha gente que no tiene un daño estructural en sus viviendas, y me refiero, por supuesto, a las zonas rurales. Ya en las zonas urbanas, pues lo que se hizo en el FOREC fue básicamente entregar unos subsidios para que la gente pudiera repararlas o arreglarlas. Eso es lo que yo veo que vendrá en lo inmediato, pero pues esa directriz la va a impartir el Ministerio de Vivienda en su momento, por el proyecto del Fondo Milagro. Sí, exactamente, de eso habló el presidente. Ministro, lo vamos a despedir, le agradecemos profundamente que nos haya acompañado para hacer este primer brochazo de este trabajo que está haciendo el gobierno en este proceso de reconstrucción. Ministro, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. A usted, Juan Roberto, un saludo muy especial. Muchísimas gracias. El ministro del Interior, Rodrigo Lara. Veíamos hace instantes, Alejandra y televidentes, esa imagen que vamos a volver a ver, el dolor de la gente, lo que hablábamos con el ministro Lara, es imagen en vivo en Pereira, la gente que está en los albergues. Ya vamos a ir con nuestros compañeros Carlos Barragán y Catalina Vargas, pero muestra las dificultades enormes que hoy están viviendo miles de compatriotas en Risaralda,
en Chocó, en Buenaventura. Camila Olaya mostraba lo de Juan Chaco. Pero mire, 7:39 minutos. Hablemos de la salud. El presidente habló de centros de salud afectados por el terremoto. Sí, señor Juan Roberto, dio un reporte el presidente Abelardo de la Espriella de 285 centros de salud afectados por la emergencia. A esta hora, 7:39, contactamos a la señora ministra de Salud, la doctora Ana María Vesga. Ministra, gracias por acompañarnos en esta cobertura especial de Noticias Caracol. No la escuchamos, ministra. No la oímos. A ver si es la ministra de Salud que nos atiende a esta hora. Recordemos, mientras la ministra recupera el sonido, que estamos hablando de 284 centros de salud en todo el país. Y el problema es que en muchas regiones de Colombia esos centros de salud son la única fuente de atención primaria, especialmente en regiones apartadas como el departamento del Chocó. Es decir, parte de la pregunta que hoy tendremos que plantearle a la ministra de Salud, en efecto, es: ¿se está garantizando primero la atención de las personas, de los heridos por cuenta del terremoto y de la emergencia, pero también qué pasa con aquellos que ya venían con enfermedades previamente y teniendo problemas para la atención en materia de salud y para la adquisición de medicamentos? Sí, para colmo de males. 7:40 minutos. Vamos inmediatamente a Pereira, donde veíamos esa dolorosa imagen de la lluvia y los damnificados allí en ese lugar. Catalina Vargas, Carlos Barragán, ¿las personas van a permanecer allí hasta cuándo? ¿Qué dicen las autoridades? Buenas noches, compañeros. Sí, mire, Juan Roberto, 7 de la noche, 40 minutos. Lo que dicen las autoridades es que, por ejemplo, del sector de La Libertad y del Olaya Herrera van a ser trasladadas estas personas al Coliseo Menor. Sin embargo, también se están adaptando algunos centros o algunos lugares con hoteles. Se está tratando de hacer algunas asociaciones entre la alcaldía y Cotelco para dar albergue a esas personas que en este momento están al aire libre. Carlos. Pero ¿cuál es el problema también que tiene que ver con la hotelería? El 95% de la hotelería aquí en Pereira quedó o con afectaciones o destruida. La otra grave situación, Catalina, televidentes, es lo que tiene que ver con la escolaridad. Sí. Son 58.000 niños desescolarizados, Carlos. Y prácticamente no quedó ninguna escuela servible. Eso significa que al menos la próxima semana estos chicos también tendrán que quedarse o en los albergues, en las casas que se quedaron aún en pie, o tratando de buscar escolaridad en otro municipio de Colombia. Carlos, pero expliquémosle a los televidentes en qué punto nos encontramos. Lo que ustedes ven de fondo era el antiguo edificio Alberto Beo 5, uno de los puntos emblemáticos y comerciales aquí de la capital risaraldense. Justamente a un costado, casi siempre como en Bogotá, Carlos, usted recuerda, se hacían los vendedores de lotería. Allí prácticamente esta es la Plaza de Bolívar, una zona muy comercial del centro de Pereira. El centro fue uno de los más afectados por este terremoto por el tema de que las edificaciones son muy antiguas, Carlos. Y al lado derecho está la alcaldía de Pereira, lo que significa que también era sobre las 8 de la mañana el ingreso masivo. Las personas nos dicen, Juan Roberto, televidentes, si este terremoto hubiese ocurrido una hora y media más tarde, estaríamos hablando de una terrible tragedia humana. Sí, Carlos. Es increíble, o sea, sí, claro, son muchísimas las personas muertas, más de un centenar de muertos, decía el presidente. Carlos. Pero para lo que hemos visto, Catalina... Sí. Pero ¿qué le parece si vemos un poco de lo que hemos visto hoy por cuenta de las lluvias y de las afectaciones por el terremoto? Este video de la celebración del cumpleaños de esta pequeña niña en medio de la adversidad de la tragedia se hizo viral en redes. La escena ocurre en uno de los albergues temporales más grandes de Pereira, La Libertad. En medio de las fuertes lluvias, la situación humanitaria se hace cada vez más compleja. Cumplió el 13 de agosto. ¿Cuántos años? Cumplió 9 añitos. La verdad nos hemos mojado, ayer nos mojamos, no tenemos sabanita, ni colchoncitos, nada de eso. Estamos en una carpita ahí ubicado, hay más familias con niños. Como ella son cientos de personas como mujeres embarazadas, niños y adultos mayores que están en los albergues damnificadas del terremoto y que hoy no dormirán en una cama caliente, sino en carpas llenas de agua, con los colchones mojados, la poca comida que hay en el piso y con enfermedades como la gripa propagándose. ¿Y cómo estás haciendo con toda esta lluvia? Poner bastante cobija para no resfriarme ni nada de eso. ¿Tú estás embarazada? ¿Cuántos meses tienes? 6 meses.
Ustedes me están viendo como está lloviendo bastante, a veces están goteando mucho por dentro, las orillas están muy mojadas. A esto se suma que por las lluvias se suspendieron las labores de rescate. Podemos tener la posibilidad de localizar hasta personas vivas, realmente más o menos hasta el día 15 al día 17 máximo, pero tuvimos un caso en Venezuela donde el día 20 una persona dio esperanza y luz de vida. En este momento Pereira necesita de manera prioritaria carpas, plásticos, colchonetas, alimentos, medicamentos, todo lo necesario para mitigar el inmenso daño que hizo el terremoto y que la lluvia ahora profundiza. El dolor de lo que viven en este momento miles de personas, en este caso en el departamento de Risaralda. Recuperamos a las 7:44 la comunicación con la señora ministra de Salud, la doctora Ana María Vesga. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahora sí, Juan Roberto, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias por atendernos. Hablábamos con su colega, el ministro del Interior. Es que uno no sabe por dónde arrancar. En el caso de salud, Alejandra decía algo muy cierto. La atención primaria, la atención inmediata a tantas personas damnificadas, pero además súmele los grandes líos de salud y las apremiantes necesidades de atención de millones de colombianos con un sistema de salud tambaleando. Así es, llegamos el 7 de agosto con la firme intención de iniciar el plan de choque para el sistema de salud, que como todos lo sabemos, pues viene sosteniendo una crisis aguda durante los últimos años y nos encontramos con esta emergencia de grandes proporciones que tiene hoy pues en crisis y en alerta máxima al sector salud, más de 300 instituciones afectadas y la atención específica de las víctimas del terremoto, pero también lo que esto significa en la agudización de aquellos pacientes que ya venían con dificultades. Entonces, pues la presión para este ministerio y para todo el sistema de salud ha sido mayor y eso es lo que hemos tratado de atender en los territorios durante estos 7 días que llevamos hábiles al frente del gobierno. Ministra, pero ¿cuál es la indicación del presidente de la República? ¿Qué van a priorizar en medio del plan también de atención y de reconstrucción? Sí, y sobre todo le sumo algo. Decía el presidente en el balance, con 285 centros de salud afectados por el sismo. Pues básicamente son dos carreras que tenemos que correr simultáneamente porque la atención de la emergencia no puede desviarnos de la recuperación estructural del sistema porque tenemos muchos pacientes con represa de atención. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente al interior del ministerio por instrucción del presidente, pues es desde luego enfocar esfuerzos en asegurar que llegamos con rápidos apoyos en los lugares afectados. Eso significa entrar básicamente a apoyar la capacidad de camas en todas esas instituciones que perdieron capacidad de atención, llegar con insumos, medicamentos, carpas, personal, pero simultáneamente tenemos que coger rápidamente el curso del resto del sistema en lo que refiere a las EPS intervenidas y las múltiples atenciones que no se han prestado para los demás pacientes en el país. Entonces, pues estamos en una carrera contra el reloj para lograr estabilizar el sistema. No podemos ni abandonar ese plan de choque que se anunció y que es necesario, pero necesitamos desde luego con urgencia atender a la población afectada por el sismo. Veíamos ayer, ministra, de tantas crónicas y de este cubrimiento que llevamos haciendo una semana, unos médicos voluntarios valientes, muy valientes en Chocó, llegando a unos sitios donde lo poco que había se cayó, llevando insumos, llevando equipos. Ya tienen establecido una ruta de envío de medicamentos, de insumos médicos a estas regiones. ¿Cuándo empiezan a llegar? ¿O cuándo se intensifica la llegada? Por supuesto, desde el día 1 empezamos a llegar. Nosotros estuvimos, de hecho, en Quibdó el mismo día del terremoto. En la tarde ya estábamos con el presidente en Quibdó. Empezamos a identificar a través del puesto de mando unificado con la gestión de la unidad de gestión del riesgo y en articulación con los demás ministerios, esos municipios que sufrieron mayor afectación y las ayudas han llegado
desde el día 1, particularmente para el tema de medicamentos, carpas e insumos. Hay que decir primero que la cooperación nacional e internacional ha sido conmovedora. O sea, lo que hemos recibido en ayudas a través de la Cancillería, a través de la Oficina de la Primera Dama y a través, desde luego, también del ejercicio con las secretarías departamentales y municipales ha sido increíble, y toda esa ayuda ya se está desplegando. Estamos presentes en el Chocó, estamos presentes en el Valle del Cauca, en el Cauca. Obviamente hay municipios en donde precisamente por el sismo hay una dificultad mayor para llegar, y en esos lugares pues se han dispuesto los apoyos aéreos para llegar a los territorios. Pero durante esta semana estuvimos presentes en todos los departamentos, asegurando que por lo menos ese primer nivel de atención ya se dé. Ahora, tenemos un reto grande porque también en estas semanas que vienen empezamos a ver los fenómenos producto, las afectaciones de salud producto de la población en albergues, la situación que acabamos de ver hace un minuto en pantalla de esta población en Pereira, también con situación de lluvia. Entonces, no solamente es atender los traumatismos y las afectaciones propias del sismo, sino que vamos a empezar a ver situaciones y condiciones de salud riesgosas precisamente por las lluvias, los albergues y demás. Ministra, algo clave, en medio de los gestos de solidaridad de la gente, quieren donar, por ejemplo, medicamentos. ¿Qué indicaciones se le puede dar? ¿Qué medicamentos se necesita? ¿Qué precauciones hay que tener? Mire, muy importante, las secretarías de salud han dispuesto los listados de lo que se requiere. Es importante que la ayuda sea eficaz, pero sobre todo segura para los pacientes. Lo que hemos pedido, no recibimos donaciones de medicamentos en cajas individuales de lo que yo tengo en mi casa y voy y lo dono, medicamentos que no estén cerrados, debidamente listados, y por supuesto medicamentos que no tengan aprobación de INVIMA. Entonces, desde INVIMA se expidió un protocolo sobre la forma en la que se van a recibir estos medicamentos, ojalá a través de vías institucionales que nos permitan controlar la trazabilidad de esos medicamentos, porque muchas veces tenemos cadenas de frío que tenemos que preservar. Entonces, ese tema sí le pedimos a la ciudadanía, agradeciendo enormemente la generosidad, que las donaciones de medicamentos se hagan de forma institucional. Ministra, repito, como hablaba con su colega del Interior, es un primer brochazo de una cantidad enorme de temas que hay que hablar. ¿Sabe? También habrá que pararle muchísimas bolas a la salud mental, al apoyo a tanta gente que quedó con ese impacto tan doloroso de este terremoto. Y ahí, Juan Roberto, pues hemos desplegado también estrategias en las ciudades donde tenemos buena conectividad. Hay muchas herramientas de teleconsulta y de apoyo postraumático que funcionan muy bien. La dificultad la tenemos en este momento, sobre todo en municipios, que están aislados también en términos de comunicaciones. Entonces, esas ayudas que hoy funcionan, pues no son apropiadas para esos territorios. Ahí estamos desplegando equipos de psicólogos y de ayuda, porque sabemos lo que esto significa, inclusive personas que no quieren volver a entrar a los establecimientos hospitalarios por temor a que se caigan los techos. Entonces, la situación de estas siguientes semanas es muy, muy crítica en condiciones de salud y en condiciones de salud mental también. Ministra, gracias, y volveremos a hablar pronto, porque esto pues es una tragedia que requiere que estemos permanentemente en contacto para escucharles, sobre todo que nos digan qué se necesita y en qué podemos ayudar. Un abrazo, ministra, gracias. Gracias a ustedes por todo el apoyo, aquí estamos. Ana María Vesga, la ministra de Salud, 2 ministros aquí pasaron en esta cobertura especial de Noticias Caracol. Nos están diciendo lo siguiente, antes de la pausa, rapidito. Sí. Se necesita estivas para poner encima los colchones en Buenaventura, Quibdó y Risaralda. Estos colchones de madera, estos soportes de madera. Ya en instantes vamos a hablar de lo que se está necesitando, de la solidaridad. De los centros de acopio. Y exactamente, y también de la ayuda, como usted decía hace un rato, que ha sido uno de los bálsamos en esta tragedia, la solidaridad. 7:53 minutos, una pausa y regresamos en esta cobertura especial de Noticias Caracol.
8 en punto de la noche en Colombia. La imagen que ustedes ven es de la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Pereira, uno de los sitios más afectados por el terremoto que ocurrió hace exactamente una semana. Allí en ese lugar hay cientos de personas debajo de plásticos, es que ni siquiera son carpas, son albergues improvisados y muestran una cara muy dolorosa de la tragedia. Hablábamos de que lo más doloroso que fue el terremoto, las pérdidas de vidas humanas, hoy las recordamos, pero viene una etapa clave y es la de asistir a los damnificados y sobre todo la de empezar a hablar de reconstrucción. Por eso era tan importante y había mucha expectativa por lo que dijera en su alocución el presidente de la República. Ya hablaron aquí 2 ministros en esta edición. Tal vez importante decir que se va a tomar como modelo, dijo el presidente, para esa hoja de ruta de reconstrucción, el FOREC, que es el Fondo de Reconstrucción que se creó en 1999 cuando ocurrió el pavoroso terremoto que sacudió y destruyó el eje cafetero. Dice que hay que aprender lo bueno, corregir lo malo y que será sin duda un modelo a seguir. Pero también, repito, una semana después vale la pena volver a recordar el momento en que se movió la tierra. Sí, señor, eso mientras vemos allá la trasnochadora, querendona y morena en medio también de una llovizna que se registra, lluvias que se registran desde la noche de ayer. ¿Qué pasó en la tierra en el terremoto? En el momento del terremoto, pues esa explicación nos las entrega hasta ahora Alejandra Giraldo con una de las autoridades científicas más importantes del país. Una semana después del terremoto hay muchas preguntas que siguen dando vueltas. Por ejemplo, ¿cómo pudo causar tantos daños a cientos de kilómetros del epicentro y por qué duró tanto? Para responderlas tenemos que empezar justo aquí debajo de nuestros pies. Esta es la Tierra por dentro y aunque parece inmóvil, pues no lo está. Su dinámica interna está relacionada con el movimiento de enormes fragmentos de su capa exterior, las placas tectónicas, y es justamente aquí donde comienza nuestra historia. Colombia es una región tectónicamente muy activa. Frente a nuestra costa pacífica está la placa de Nazca y esta se introduce por debajo de la placa suramericana. Ese proceso técnicamente se llama subducción y quiero que nos ayude a entenderlo la geóloga Marta Lucía Calvache. Doctora Calvache, ¿qué ocurre allá abajo cuando esas 2 placas interactúan y cómo ese proceso puede producir un terremoto? Se han venido estrellando hace muchos millones de años y la placa de Nazca se mete por debajo, pero las presiones que existen han sido tan grandes que ahora la cordillera de los Andes llega hasta 5 o 6 kilómetros de altura. Entonces, los esfuerzos que hay en ese choque entre las dos son enormes y esas energías se acumulan. Claro, y esa actividad que usted menciona ha dejado huellas una y otra vez. Esos puntos que están apareciendo ahí son algunos de los grandes terremotos superiores a magnitud 7.2. Los puntos verdes son de menor profundidad, los puntos rojos, terremotos que han sido más profundos. Ustedes ven aquí las fechas de esas ocurrencias naturales. Y ahora concentrémonos en ese verde que tiene ondas alrededor. Magnitud 7.4, profundidad 103 kilómetros. Señora Calvache, hablemos de esa profundidad justamente. ¿Qué tiene esa profundidad que ayuda a explicar que las ondas alcanzaron un territorio tan extenso en Colombia? Bueno, sabemos que un sismo es una gran liberación de energía. En estas profundidades y con una magnitud de 7.4, esa liberación de energía viaja y llega a sitios muy alejados que podríamos considerarlos que son inusuales, pero pues la liberación de energía fue muy grande y viajó, o sea, las ondas que percibimos llegaron a sitios más alejados. Muy bien, esa energía viajó en esa forma, en forma de ondas, como ustedes lo ven, y llegó hasta todos esos territorios del país. Eso nos ayuda entonces a entender la distancia, pero queda otra pregunta en el aire. ¿Por qué este terremoto duró tanto, señora Calvache? Imaginémonos que un sismo de 4 es la liberación de energía y comparémoslo como cuando yo riego una botella de agua de 500 mililitros. Un sismo de 5 es 33 veces el sismo de 4.
El sismo de 6 es 33 veces el sismo de 5. El sismo de 7 es 33 veces el sismo de 6. Y pues uno de 7,4 es aún más grande. O sea que ya no tengo una botella de agua de 500 mililitros, sino que voy a desocupar una piscina grandota de agua. No es el mismo tiempo en la que yo derramo, llamémoslo así, el agua de la botella, que en la que yo voy a derramar el agua de la piscina. Me toma más tiempo derramarla. Sí, muy pertinente esa explicación, lo ilustra muy bien. Y aunque nosotros dejamos de sentir ese gran terremoto, pues allá abajo en la tierra, ese reajuste continuó. Cada punto que ustedes ven ahí marcado son las réplicas que se han estado presentando, réplicas que pueden continuar durante días, durante semanas e incluso durante mucho más tiempo. Para este momento ya van más de 300 réplicas. Pero ahora vamos a volver a la superficie. Aquí fue donde estuvo el epicentro, en San José de Palmar, en Chocó, pero mire hasta donde se extendió el efecto del terremoto, cientos y cientos de kilómetros y distintos niveles de afectación, porque las ondas llegan hasta una y otra ciudad, pero no significa que en diferentes ciudades produzcan el mismo efecto. El efecto depende de la magnitud del sismo, del suelo y del diseño y la estructura de la construcción. Vamos a entenderlo con el siguiente ejemplo. El mismo terremoto, dos terrenos diferentes. Aquí un terreno duro, un terreno rocoso, con construcciones sismoresistentes y miren lo que pasa. El nivel de afectación es mucho menor. Pero ahora cambiemos una sola cosa, el suelo. Ubíquense en estos dos terrenos, un terreno arcilloso y un terreno acuoso o arenoso. Esa es la diferencia. El suelo puede modificar y amplificar el movimiento que recibe una estructura. Por eso el suelo y la estructura sí que importan. La ocurrencia del 10 de agosto no puede evitarse ni predecirse con exactitud. Es un fenómeno natural y volverá a ocurrir. Lo que sí podemos cambiar es qué tan preparados estaremos. Y aquí, doctora Calvache, es donde está la clave, ¿no? De acuerdo, o sea, no podemos en esa reconstrucción que va a haber, no se puede reconstruir el riesgo que tenemos. Colombia ha progresado mucho, tiene normas de construcción sismo resistente, tiene modelos de amenaza sísmica y después es entender cómo se construye, cómo se diseña, cómo se hace el seguimiento, por ejemplo, las licencias de construcción que se tienen y después cuál es el seguimiento que se hace a las construcciones. Y seguro que la próxima vez que ocurra un sismo de estas características, pues la ciudad, el departamento y Colombia va a poder tener, ¿no es cierto?, unas mejores respuestas ante un fenómeno natural. Doctora Calvache, muchísimas gracias por sus reflexiones y ahí está el reto. Cuando estamos enfrente de la necesidad de una reconstrucción, tenemos que pensarla para estar mejor preparados para enfrentar una emergencia como la del pasado 10 de agosto. 8 de la noche, 9 minutos, y como lo decíamos al comienzo de esta edición especial, Alejandra y televidentes, a lo que mencionaba Alejandra Giraldo, su tocaya, esa reconstrucción debe ser mejor y seguramente será una fase clave, pero en este momento la fase fundamental es la de ayudar, una ayuda que ha sido maravillosa y es, como usted lo decía, vuelvo y retomo su frase, un bálsamo de esperanza en medio de tanta tristeza que hemos vivido por cuenta de este terremoto que sacudió a Colombia. Roberto, y le sumo otra frase de uno de los damnificados, dijo: no somos nada si no nos ayudamos unos a otros, y por eso hay que hablar también de ese papel tan importante que han asumido todos los colombianos para llevar ayudas. Varios elementos e insumos se necesitan a esta hora, en este momento: agua, por ejemplo, pañales, insumos en general para beber, pero también pañales para adultos mayores, comida para mascotas. De hecho, hay testimonios de
personas que están entregando ayudas que dicen, ya en algunos puntos está llegando la comida, pero no tienen con qué comer, serán los utensilios, por ejemplo. Mire, de todo eso lo hablaba también el propio presidente en su alocución, la iniciativa de la primera dama, decían, ya estamos recibiendo mensajes, se necesitan estivas de madera, en Buenaventura, en Risaralda, en Quindó, para poder poner los colchones y la ayuda que está llegando. Mire lo de Pereira con este aguacero. Esteban Bejarano nos cuenta de eso, de los centros de acopio, de esta ayuda y sobre todo lo más importante, Esteban, ¿qué se requiere? ¿Qué puede seguir donando la gente? Porque eso sí, la clave es que no hay que dejar de donar. Buenas noches, don Esteban. Buenas noches, Juan Roberto, Alejandra. Ahora mismo en ciudades como Pereira, como usted lo venía comentando, requieren carpas, colchonetas, plásticos y chaquetas impermeables por las lluvias de las últimas horas. En general, en las ciudades lo que más se necesita son mercados completos, libras de arroz, azúcar, sal, latas de atún y aceite, lo principal para poder cocinar. Elementos de aseo también como toallas higiénicas, crema dental, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales, así como pañitos para los bebés, lo decía Alejandra. Un dato importante que refleja esa solidaridad, las 1.868 toneladas de ayudas humanitarias que fueron enviadas hacia los territorios afectados desde los puntos de acopio dispuestos por la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja Seccional de nuestra ciudad. Recordar que en el país, en los centros comerciales, en las alcaldías y en las gobernaciones hay puntos de acopio para recibir esas donaciones y también se pueden realizar aportes monetarios por medio de los canales oficiales de nuestros aliados, la Cruz Roja Colombiana y el Banco de Alimentos de Bogotá. Cada ayuda suma y demuestra una vez más que cuando un colombiano cae, otro está ahí para levantarlo. Sí, señor, estábamos viendo eso y aquí hablando nuevamente, Sí. tal vez una cosa importante, en el Campín ya no hay centro de acopio. No, señor, ya cerró hasta ayer, fue el último día anoche de recibir ayudas en el Campín. Sí, siguen siendo centros de acopio, la Cruz Roja y el Banco de Alimentos en el caso particular de Bogotá y en las otras ciudades del país. Eso también es muy importante, Alejandra, porque lo que hemos visto son postales de solidaridad. Eso, repito, da mucha esperanza en medio de Mire, tanto Juan dolor. Roberto, si me lo permite, antes de ir con nuestro informe sobre las ayudas en las diferentes regiones de Colombia, también hay ayudas, lo decía también el presidente Abelardo de la Espriella, Colombia ya recibió más de 220 toneladas de ayuda humanitaria internacional. Sí, pero ayuda que es insuficiente, pero que sí muestra ese corazón solidario que tienen los colombianos. El terremoto dejó dolor. Familias separadas, casas destruidas y comunidades enteras intentando empezar de nuevo. Pero en medio de esa tragedia crece otra historia, una de colombianos ayudando a colombianos. La solidaridad se ha ocupado de eso. Esta se mueve en una caja que alguien lleva entre sus manos, en un camión que se llena de alimentos, en un estadio que por unos días cambió los goles por donaciones. Llegó la tempestad, pero va a venir la calma y van a venir muchos regalos y mucha salud y mucha prosperidad para ellos. Y se mueve también en miles de personas que, sin conocer a quienes hoy lo perdieron todo, decidieron que no podían quedarse quietas. Lo importante es la unión de los colombianos y ver tanta solidaridad y que aquí uno hasta hace amistades. En Bogotá, el parqueadero del Campín se convirtió en el escenario que enmarcó el poder de ayudar. Donde no importaba quién llegaba con una caja completa o con una bolsa, importaba llegar, importaba ayudar. Allí las filas de carros se hicieron largas, no para entrar a un partido, sino para entregar algo que pudiera llegar hasta quienes hoy necesitan prácticamente todo. Mercados, kit de aseo, papel higiénico, agua, comida para perritos. Y hubo quienes llegaron con algo que no cabe en una caja, su tiempo. Yo llevo acá 3 días literal de 7 de la mañana a 9 de la noche sin parar. En la fría Bogotá, el calor y cariño humano cambió el ambiente. Centros comerciales como Plaza Imperial, Ayuelos y Santa Fe se convirtieron en espacios para las donaciones. Y esta historia ocurrió en diferentes ciudades del país, en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta y Santa Marta, entre otras, donde los corazones se han movido para apoyar a quienes lo necesitan. Estamos seleccionando, empacando, rotulando y pesando todas las donaciones que hemos recibido. Sin importar el tamaño del aporte, cada donación sigue sumando y en todo el país los voluntarios han sido parte fundamental de esta labor, moviendo cajas, empacando y ordenando, así como la señora Stephanie en el Valle.
Bueno, no tenemos mucho que aportar físicamente, pero sí tenemos manos. Entonces vamos, preguntamos dónde necesitan. Alcaldías, gobernaciones y plazas se han convertido en lugares donde colombianos, sin importar el valor, pueden llevar con cariño sus aportes. Panela, arroz, yo compré lo que más pudimos, sardinas, compré lo que más pudimos. Y es importante la donación porque permite que lleguen a las personas a nuestros compatriotas que actualmente están damnificados. En Colombia, escenarios donde la música vibra se han transformado en otra plataforma para ayudar. Artistas y cantantes alzaron su voz para hacer eco a la importancia de donar. A favor de los damnificados. Durante estos días, la solidaridad encontró otro camino alrededor del fútbol. Equipos y jugadores pusieron el balón a rodar para tener un gol de esperanza. 8 días después, la emergencia no ha terminado. Todavía hay familias que necesitan alimentos, hogares que tendrán que reconstruirse y comunidades que necesitarán un impulso. Pero en medio de todo ese dolor hay una certeza, que cuando un pueblo sufre hay miles de voces diciendo no están solos y la imagen de un país entero intentando reconstruirse desde lo más básico, ayudando al otro. Reconforta esa ola de solidaridad. Repito, yo personalmente nunca la había visto en una tragedia natural que haya vivido Colombia, pero mucha más gente también ha hecho aportes y muy importantes. El sector empresarial también lo hizo. Pues a continuación tenemos el recuento de las contribuciones del sector privado. La solidaridad de los colombianos ha traducido en cientos de toneladas de ayudas que han llegado a los territorios. La campaña Colombia, un solo corazón, liderada por la primera dama, ha logrado llevar de la mano del sector empresarial 170 toneladas de alimentos e insumos. Logramos hacer una donación de 100.000 litros de agua y demás productos de la compañía Coca-Cola. Entre esas ayudas, estamos hablando que hemos enviado más de 6 toneladas de ayuda humanitaria. Hemos entregado más de 6.700 kits a las familias afectadas. En los kits de cocina hemos armado, pues digamos, los implementos más importantes que necesitan las familias, como ollas, baterías de ollas. Con los recursos nuestros, pero de muchas otras personas. Más de 40 vuelos han llegado a Quibdó con ayuda, con médicos, con insumos. La ANDI recaudó 200.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 millones corresponden a una donación de la familia Santo Domingo. Que esta cifra sea un multiplicador, que podamos construir país entre todos y siempre dejar la importancia del sector empresarial para construir el país que necesitamos hoy y que queremos mañana. Toda Colombia volcada a una sola causa, atender a los afectados. No es un tema solamente de recursos financieros, esto es un tema de una iniciativa privada de centralizar todos los esfuerzos posibles para ayudar realmente al país a superar esta emergencia. Por su parte, la familia Gilinski anunció una donación de 150.000 millones de pesos para atender la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. Además, el fundador de Nubank, David Vélez, informó que destinará 100.000 millones de pesos para el Chocó, mientras que Drummond, del sector carbón, dijo que destinará 1.5 millones de dólares. Frisbee, empresa que nació en Pereira, decidió dejar de lado las afectaciones en sus locales para poner el foco en sus trabajadores. Atendimos 114 colaboradores afectados que están en proceso de evacuación de sus viviendas. Se anticipó la nómina para 6.300 colaboradores. Hemos recibido 20 toneladas de alimentos. De una es otra de las empresas que decidió sumarse a la campaña de solidaridad para ayudar a esos hogares que resultaron afectados por el devastador terremoto de 7.4. Por cada kit que decidan comprar los clientes, ellos van a donar otro igual. ¿Te gustaría contribuir al terremoto llevando alguno de nuestros kits? Hoy 30 y ayer compramos también otros 30. El sector empresarial hoy está unido por una misma causa, ayudar a los afectados por el terremoto. Sí, 8:19 minutos y aquí haciendo un recuento, la ayuda que han prestado muchísimas empresas nacionales, internacionales, locales, regionales, pues nos quedamos cortos en contarla. Por ejemplo, Avianca ha tenido una enorme cantidad de vuelos de carga a las zonas más afectadas. Ha llegado especialmente al eje cafetero, al Valle del Cauca, también a Armenia, Pereira y también incluso a Chocó. Dice, hemos apoyado transporte con la ayuda humanitaria a través de vuelos carga pasajeros desde Bogotá, Barranquilla y San Salvador hacia Cali y Armenia. En efecto, es parte del reporte que nos entregan desde el grupo Abra, Gol y Avianca. Sí, señora. Y repetimos, como eso, mucha más ayuda de muchas empresas grandes, pequeñas y medianas en todo el país. 8:20 minutos, una nueva pausa y seguimos en instantes en este cubrimiento especial de Noticias Caracol, una semana después del terremoto.
En Colombia son las 8 de la noche, 26 minutos. Estamos en la parte final de esta edición especial de Noticias Caracol. Alejandra, una semana después del terremoto que sacudió a Colombia, que causó destrucción, que causó muertes, pérdidas y que ahora genera muchísimas preguntas, como se las hemos hecho a los ministros, como seguramente muchos colombianos también lo esperan. Respuestas, ¿qué va a pasar con lo más complejo, la reconstrucción? Hablamos ahora del departamento de Caldas. Allí el tema rural es muy complejo. Municipios como Neira, la gran mayoría de un sector rural, los campesinos claman por ayuda, sus cultivos están perdidos, la infraestructura, las vías están afectadas. Estamos hablando de un departamento que ya había sido golpeado hace 27 años por el terremoto del eje cafetero y otra vez Manizales del Alma afectada, así como municipios de esta región del eje cafetero. Hay llamado por parte de los campesinos, pero también por parte de los comerciantes, sobre todo en la zona del centro de la ciudad, que fue una de las más golpeadas cuando hablamos de la capital del departamento de Caldas de Manizales. Y a propósito de eso, ya la alcaldía de Manizales confirmó que reabrirá ese centro histórico el día de mañana. Allí muy cerca se encuentran nuestros compañeros Tatiana Sanabria y también Pablo Arango. Sí, la pregunta a los compañeros Alejandra, Pablo y Tatiana, buenas noches, es: ¿lo reabren? Y excúsenme la expresión, ¿para qué lo reabren y qué pasa con las edificaciones afectadas? Buenas noches. Hola Juan Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo reabren porque estuvieron incansablemente trabajando, porque es que hay personas que literalmente allí en el centro de Bogotá, si no trabajan, no comen. Están necesitando trabajar urgentemente y por supuesto lo que ha dicho entonces el alcalde es: utilizaron y habilitaron las estructuras que ya se podían precisamente habilitar para que las personas puedan trabajar. Son más de 20.000 personas las que dependen de trabajos formales e informales en este punto. Para las personas que están en Bogotá es parecido como al septimazo de la carrera séptima, que está en inmediaciones al centro, tal cual sucede en el centro histórico de Manizales. Y me hacían aquí la corrección, estaba acostumbrado a salir en vivo de Bogotá, de Manizales, estamos hablando de Manizales, y conocimos, Tatiana, el testimonio precisamente de Mateo Yepes y de su mamá. Como en Manizales no colapsó el sistema de salud, ellos perdieron todo, colapsó el edificio donde vivían en Pereira y tuvieron que ser trasladados aquí a la ciudad de Manizales. Escuchemos el testimonio de Mateo. Nuestro apartamento cae al vacío y después nos caen unas paredes encima. Con mi mamá funciona muy bien ese famoso triángulo de la vida, porque la cubre una pared, pero pues ella tiene un espacio para respirar pues acorde, puede hablar, puede al menos respirar, puede comunicarse, pero yo termino con 3 estructuras encima. Una en la pierna izquierda, que me cubre desde la ingle, otra que me cubre esta pierna derecha desde la rodilla aproximadamente, y otra que me aprisiona la nuca hacia adelante. La nuca me la manda para adelante y me imposibilita hablar, respirar y demás. Yo entiendo que me voy a morir. Mi mamá y yo entendemos que nos vamos a morir incluso desde arriba, cuando nos despedimos, decimos gracias mamá, gracias hijo, gracias por esta vida, fui muy feliz, etc. Pero ya abajo yo soy más consciente todavía de que voy a morir, porque estoy aprisionado, estoy asfixiado y todavía no veo personas alrededor. Y yo me detengo, tomo un descanso, dejo de intentar quitarme todo de encima porque pesa muchísimos kilogramos, incluso toneladas, y entiendo que voy a morir. En agonía, consciente, por asfixia, que me parece tenaz y muy doloroso. Entonces yo dije ya, como que entrego mi vida a Dios y me preparo para la muerte. Fue decir eso que a los 30, 40 segundos aparecen unos obreros de una construcción del frente del que era nuestro edificio, que ellos al sentir el movimiento y al ser testigos directos del derrumbe del edificio, pues bajan corriendo a toda. 8 de la noche, 30 minutos. No podemos perder de vista que cuando hablamos de reconstrucción, de recuperación, pues no podemos perder de vista los rostros, las historias humanas como la de este joven Mateo, que nos cuenta cómo se salvó él junto con su madre. A propósito de rostros, hoy el diario El Espectador en su portada rindió un homenaje a los hombres y mujeres que durante esta semana han estado en la primera línea buscando vida y rescatando a cada colombiano que quedó atrapado en los escombros. Esto sí que es maravilloso, el trabajo de cientos de rescatistas, bomberos, policías, militares, voluntarios, civiles, gente que en Pereira, Cali, en otras regiones como Chocó, pues estuvieron al frente del cañón. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo Mauricio Alvarado. Aquellos que no se han dado permiso para el descanso, Juan Roberto. Precisamente aquí desde Noticias Caracol rendimos un homenaje a estos héroes que han buscado vida en medio de la tragedia.
Detrás de cada una de estas 355 personas rescatadas hay una operación, un equipo y horas de búsqueda entre los escombros. ¡Hay alguien con vida! En Pereira, más de 200 bomberos, rescatistas y uniformados fueron dispuestos desde las primeras horas para atender la emergencia. A nivel nacional, Colombia cuenta con 23 equipos especializados de búsqueda y rescate urbano y cerca de 1000 especialistas. Pero en la calle, la dimensión de esa capacidad se traduce en personas. En manos que retiran escombros. En perros que buscan cualquier señal de vida. Y en rescatistas que deben mover cada escombro con cuidado. Uno de ellos es Jaime Espinosa, voluntario que nos atendió en el centro de Pereira en medio de una operación en un hotel que quedó completamente colapsado. Las tragedias son muy tristes porque vienen con mucho dolor, que pierden su vida en un evento de esta magnitud. Pero también existe algo muy lindo y es la solidaridad, la empatía. Vamos a hacer llamado, vamos a hacer llamado en este momento, vamos a hacer silencio total. Permíteme un segundo, por favor, silencio total. Los equipos detienen la maquinaria, dejan de hablar y escuchan. Cualquier señal puede indicar dónde continuar la búsqueda. Los turnos son turnos muy largos. El primer día que estuvimos trabajando, una jornada de toda la noche. Esa fatiga se repitió durante días en distintos puntos del país. Las primeras 72 horas fueron la etapa más crítica para encontrar sobrevivientes. Mándalo otra vez para ver qué señal te da. Equipos especializados utilizaron drones, cámaras térmicas y dispositivos para escuchar a través de los escombros. La camilla. ¿Traje la camilla? Y una persona es sacada con vida. Yo le digo, es que los que realmente somos bomberos, para mí, para muchos compañeros, el pago es el poder salvar una vida. ¿Hay alguien con vida? Por favor, trate de hacer un ruido. Los rostros de esta semana quedan como registro de una tarea que se hizo contra el tiempo: buscar, escuchar y seguir buscando. Al final, 355 personas fueron rescatadas con vida. Detrás de esa cifra quedan cientos de historias y también los nombres de quienes pasaron días enteros entre los escombros. Esos héroes grandes. Y a ellos Colombia, por supuesto, les dice gracias. Tenemos que irnos también para otra región donde hoy se registró una noticia muy alentadora. Sí, estuvo en Chocó Shakira. Estuvo acompañada por personajes que hoy fueron a hablar de ayuda y de solidaridad. Doña Luisa Polo, Andrea Estrella, en Quibdó. Muy buenas noches. ¿Qué dijo Shakira? Juan Roberto, a las 3:36 de la tarde aterrizó Shakira en Quibdó y vino exclusivamente al país a visitar el departamento del Chocó. Luego se dirigió aquí a las instalaciones del Colegio Carrasquilla, uno de los más afectados por el sismo. Se reunió con la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, saludó a algunas de las niñas que estaban en las instalaciones, hizo un recorrido por estos salones y también hizo anuncios muy importantes. No vino sola, estuvo acompañada de Howard Buffett, el filántropo estadounidense, que también anunció que van a construir 10 escuelas aquí, Andrea. Lo más importante es de que dijo que iba a trabajar personalmente para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, donde estudian más de 10.000 chocoanos. El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal. Quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo. Un mensaje para los colombianos y los chocuanos que tienen esa voz de aliento y de inspiración. Y ahí terminamos, señores. Bueno, que sepan que nuestro corazón es uno solo. Los colombianos estamos ahora más unidos que nunca. Esta tragedia nos ha hecho ver una realidad muy dura que quizá durante años muchos han ignorado.
Las múltiples caras de la tragedia, ahora la cara de la solidaridad, la que hemos mostrado desde el día 1, así como hemos mostrado a las víctimas, a los rescatistas que ustedes veían, a todos los colombianos que han ayudado, y lo seguiremos haciendo. Una semana después queríamos rendir tributo a estas personas golpeadas por esta tragedia natural. Seguimos en todas nuestras emisiones, Alejandra, en esta cobertura especial de lo ocurrido en diferentes regiones del país. Recordemos que ahora viene lo más difícil: reconstruir, no solamente levantar edificios y casas, sino las vidas de miles de personas. Y tratar de entregarles nosotros también en la tarea, Juan Roberto, respuestas a la gente, a los damnificados. Sí, señora. 8:36 minutos, Alejandra, feliz noche. Nos vemos. Noche, gracias. Nos vemos en las siguientes emisiones de Noticias Caracol. Continúen con la programación del canal Caracol. Feliz noche para todos.